Bueno, muy buenos días, buenas noches o buenas madrugadas, cuando sea que vayan a ver este video. Mi nombre es Jermaine Ortiz, para los que no me conocen, y bienvenidos a otro episodio de Explorando YouTube. En el día de hoy vamos a estar dialogando sobre un tema relacionado a lo que son los nacimientos divinos. Muchas de las cosas que yo hablo lo he tocado en muchos de los videos, quizás no en temas específicos como lo estoy haciendo ahora. Así que para hacer un background story de de dónde nace mi curiosidad, hace mucho tiempo atrás yo estaba ¿verdad? En YouTube y hay un canal que se llama Mid Vision Podcast que se lo recomiendo. Y ahí estaba David Letwak con, disculpe, Derek Lambert, que es el creador del canal. Y estuvieron hablando sobre cómo Plutarco estaba utilizando el lenguaje sofisticado para determinar que Platón pudo haber sido, ¿verdad? Concebido sin una unión sexual. ¿Cómo se da esto? Bueno, Plutarco alude en una de sus referencias, obviamente pues, podemos ir en detalle, eh, ese contraste con los huevos de viento, ¿verdad? O los famosos wing eggs. Tiene un nombre específico, hiperalgo en griego. Y ¿verdad? Mucha gente pensaba que habían aves que podían concebir o tener huevos sin la fecundación de un macho. Eh, Obviamente, eh, de la manera en que muchos de estos filósofos back then interpretaban esto, am, era verdad como que no es que el Dios realmente vino y embarazó a una mortal, porque los dioses no tienen sexo, según platónicos y filósofos platónicos como Plutarco, etcétera. La misma explicación ocurre con las aves, ¿verdad? No fue que las aves fueron violadas por alguna entidad, es que simplemente el poder divino entra de alguna manera o por algún orificio, quedando la virginidad intacta o, ¿verdad? El no tener relaciones sexuales. So, este análisis a mí me explotó la mente por completo, literalmente, porque eh, abrió mi mente a otras posibilidades para traer ese mismo conocimiento a Egipto. ¿Cuántas personas en Egipto posiblemente también eran platónicas e interpretaban el nacimiento de Horus y el nacimiento de, eh, digamos, eh, otras deidades? eh, no desde una perspectiva sexual, sino más metafórica? Disculpe. ¿Y a qué me refiero con metafórica? Metafórica porque sabemos que el mito de Osiris, que involucra el nacimiento eh, de Horus, por mucho tiempo se entendió desde una manera sexual, pero eso eventualmente cambió, su entendimiento cambió. Entonces yo me puse a preguntarme, yo decía, coño, ¿cuántas personas quizás estuvieron envueltas en este mismo pensamiento con sus héroes o sus dioses, sus figuras, ¿verdad? Posiblemente decían, mira, no, o sea, nosotros no creemos que Horus
nació de manera sexual, porque para nosotros somos platonistas y para nosotros la idea de que un Dios tenga sexo es absurda, ¿verdad? Porque eso representa una debilidad humana. Entonces, si Dios es humano, no es Dios, es uno del otro. Entonces, obviamente, al pasar el tiempo pues, me motivé a escribir ciertos artículos relacionados a este tema en particular. El primero es el milagro de nacer de un Dios. Este, y entiendo que hay otros más, hay como tres o dos más. Obviamente, hoy les voy a discutir eh, uno de esos artículos y tengo que verificar, que estoy casi seguro que lo hice, si subí el de El milagro de nacer de un Dios. Es larguito, es un tema quizás complejo, pero si tengan paciencia, es bien interesante. So, nada, obviamente yo voy a presentar un artículo que escribí, perdón, en mayo 23 del 2025 y, ¿verdad? Se titula Partos de la Eternidad, la teología del nacimiento desde el cuerpo divino. Eh, Déjame darle share screen. Hay otra cosa interesante, ¿verdad? Que me gustaría que vamos a entrar en eso, ¿verdad? Dentro del mundo de Egipto hay muchas cosas bien raras. La gente cree en cosas bien raras. Y sabemos que hay ciertas inscripciones donde Horus aparece como que emergiendo del cuerpo putrefactorio que sería Osiris, ¿verdad? Y me puse a pensar y decía, coño, no son los mismos elementos, no son los, ¿verdad? Ni la misma, perdóname, no es la misma narrativa teológica ni nada, pero tienen esos mismos elementos un poco, ¿verdad? El hijo nace del padre sin la necesidad de una intervención sexual. Hay muchas cosas que son abiertas a interpretaciones, pero vamos a lo que vinimos. Vamos a darle share screen, vamos a darle aquí, share sound y nos fuimos. ¿Ok? Déjame darle aquí rapidito un poquito. Ahí está. Son partos de la eternidad, la teología del nacimiento desde el cuerpo divino. Entonces vamos a empezar con el nacimiento de Atenas, ¿verdad? Esta es una vasija donde se muestra el nacimiento de Atenas, es una píxide en el museo eh, Louvre, Louvre, o Louvre, no sé pronunciar eso, disculpen. Eh, Vamos a empezar con leyendo, ¿verdad? Atena o Atenea era hija de Zeus y su primera esposa Metis. Gea o Gea le dijo a Zeus que Metis primero tendría una hija y luego que un hijo derrocaría a su padre. Zeus, al igual que su padre y su abuelo, quiso evitar este destino, así que cuando Metis quedó embarazada, se tragó a su esposa entera, ya sea Zeus, ¿verdad? Después de unos meses, Zeus sufrió un terrible dolor de cabeza y le pidió a Hefestos, o en algunas versiones al titán Prometeo, que lo ayudara a aliviar la presión. Hefesto tomó un hacha y le partió la cabeza a Zeus y ella saltó, y de ella saltó Atenea, completamente vestida con armadura. Otra tradición cuenta que Atenea nació cerca de un río llamado Tritón, un mito etimológico que se creó para explicar su epíteto de tritogenia. La ciudad de Atenas recibió su nombre en honor a Atenea por ser la protectora y benefactora de los atenienses, pero se había ganado ese derecho al ganar una competencia con Poseidón
por el patrocinio de la ciudad. Diversas versiones afirman que Zeus y posiblemente otros dioses o un comité de reyes atenienses juzgaban la contienda. En cualquier caso, a cada divinidad se le pedía un regalo para la ciudad y los jueces decidían quién había dado el menor. Poseidón golpeó una roca con su tridente y brotó un manantial de agua salada, pero Atenea cultivó un olivo. Los jueces decidieron que el olivo era más útil que el manantial y le otorgaron la ciudad a Atenea. Cuando Atenea no vivía en el Olimpo, solía residir en el Partenón, su templo en la Acrópolis de Atenas. Así, cuando Orestes acudió a Atenea para juzgar si debía ser castigado por el asesinato de su madre, Cliti, Clitem- ah, Clitemnestra fue a Atenas. Atenea aprovechó esta oportunidad para establecer el Consejo del Areópago, Areópago como corte oficial en Atenas. ¿Ok? De la Oristiada, que esa es una novela, o sea, es una tragedia griega, ¿ok? Que habla sobre eso mismo, sobre la maldición de Orestes. Es larguito y es bastante interesante, eso les recomiendo que si les interesa ese tipo de drama, lo lean. Al igual que las demás diosas vírgenes, Artemisa y Hestia, Atenea a veces tuvo que esforzarse para preservar su virginidad ante las insinuaciones de otros inmortales. Un ejemplo de ello fue cuando Hefesto intentó violarla. Ella logró separarse de él antes de que él pudiera violarla, pero su semen cayó al suelo. De la mezcla del semen y la tierra nació un niño, al que llamaron Erictonio. Atenea tomó al niño y lo crió en su templo, quien con el tiempo se convirtió en uno de los primeros reyes de Atenas, ¿verdad? Ahora voy a compartir fragmentos de su nacimiento por Zeus. Todos estos relajos son de gente antigua, ¿verdad? Tenemos a Pseudo Apolodoro, Biblioteca 1.20, un mitógrafo griego. Zeus se acostó con Metis, aunque ella se transformó en diversas formas para evitar tener relaciones sexuales con él. Cuando estaba embarazada, Zeus tomó la precaución de tragársela, pues había dicho que tras dar a luz a la hija que llevaba en el vientre, daría a luz a un hijo que alcanzaría el dominio del cielo. Por temor a esto, Zeus se la tragó. Cuando llegó el momento del parto, Prometeo o Hefesto, según algunos, junto al río Tritón, golpeó la cabeza de Zeus con un hacha y de su corona surgió Atenea ataviada con su armadura. ¿Ok? Entonces tenemos a Estrabón en geografía 14.2.10, geógrafo griego. El poeta Homero también parece dar testimonio de la prosperidad de la que gozaron los rodíos desde la antigüedad, desde la fundación de las tres ciudades, y allí su pueblo se asentó en tres divisiones por tribu y eran llamados por Zeus, señor de dioses y hombres, y sobre ellos el hijo de Cronos derramó una riqueza prodigiosa. Otros escritores relacionan estos versos con un mito y afirman que llovió oro desde la isla en el momento que Atenea nació de la cabeza de Zeus, como afirma Pindar. Entonces aquí tenemos otro dibujo de un relieve de bronce que representa el nacimiento de Atenas. Tenemos a Filóstrato el Viejo. Pues, ¿por qué yo hago esto, verdad? Porque tiene a gente diciendo, no, es que no hay nacimientos divinos y no hay fuentes. ¿Y cuáles son las fuentes? Pues, aquí son fuentes que puedes averiguar, nadie se las está inventando, las pueden buscar.
Filóstrato el Viejo, entiendo que es Imagination, ¿no? Imagina, 2.27, ¿verdad? Retórico griego menciona aparentemente una descripción de una antigua pintura griega en la Neápolis o Nápoles, el nacimiento de Atenas. Estos seres maravillados son dioses y diosas, pues, disculpen, se ha promulgado el decreto de que ni siquiera las ninfas pueden abandonar los cielos, sino que ellas, así como los potamoi, ríos, de los que brotan, deben estar cerca y se estremecen al ver a Atenea, que en ese momento acaba de surgir completamente armada de la cabeza de Zeus, mediante los artificios de Hefesto, como nos los indica el hacha. Cuando el material de su armadura, mm, eh, vuelvo, en cuanto al material de su armadura, nadie podría adivinarlo, pues tantos como los colores del arco iris, que cambia su luz y un tono a otro, tantos son los colores de su armadura. Efecto parece no saberlo. ¿Con qué don puede ganarse el favor de la diosa? Pues su atractivo se agota de antemano porque su armadura nació con ella. Zeus respira profundamente de alegría como hombres que han participado en una gran competición por un gran premio y busca con ansias a su hija, sintiendo orgullo por su descendencia. Ni siquiera hay en el rostro de Hera rastro alguno de indignación. Es más, se regocija como si Atenea también fuera su hija. Este Filostrato, el viejo, ¿verdad? Aquí vemos una pintura, o de las pocas pinturas renacentistas, ¿verdad? Menciona o no menciona, sino eh, se muestra en una imagen, ¿verdad? En una pintura, pues el nacimiento de Atenas por René Antoine Jouavasse. Me imagino que estoy pronunciando eso horriblemente. Eh, y pues obviamente se encuentra en el Palacio de Versalles. Está bien interesante, vemos aquí este Hermes. Honestamente entiendo, no sé si este es eh, Heracles, puede ser que sí. Este Hefesto o eh, ay Dios mío, se me olvidó el nombre del otro, según el otro relato, ¿verdad? Vemos entonces a Atenea saliendo de, de la cabeza de Zeus completamente, ¿verdad? Pues con su armadura, su escudo, su lanza, pues, ya eh, completamente de forma antropomorfizada, ¿verdad? Aquí tenemos otra, como una vasija griega que representa el nacimiento de Atenea desde la cabeza de Zeus. Lo mismo, ¿verdad? Podemos ver aquí que tiene la armadura, tiene el casco, tiene el escudo, o sea, ella nace completamente ready, eh, transformada, ¿verdad? Porque no es simplemente cualquier cosa, sino tiene una transformación, tiene un cuerpo divino, este, eh, cuerpo guerrero, a cierto punto, ¿verdad? Me encanta esta aventura, de hecho, estoy aquí mirándola mucho, pero eh, me gusta. No sé si esto es un águila aguantando el rayo de Zeus, no sé si esto es Atlas eh, aguantando el mundo, ¿verdad? Bien interesante. Este, seguimos con Hesíodo en Teogonía, número 24. Pero el propio Zeus, poco después de casarse con Hera, dio a luz de su propia cabeza a Atenea, Tritogenea, la tres veces nacida.
La de ojos brillantes, Deino, la terrible, la que provoca conflictos. Agestrato, el líder de las huestes. Artona, Artona, incansable. Potnia, Egregidoimos, la reina que se deleita en tumultos, guerras y batallas. Pero Hera, sin unión con Zeus, pues estaba muy enojada y riñó con su compañero, dio a luz al famoso Hefesto, con quien es más hábil en la arte de todos los hurayones celestiales. Filóstrato, otra más, ¿verdad? En vida de Apolonio de Diano, que es una biografía griega, dice, si quisieras crear una imagen de Atenea, como Fidias intentó hacer en su época. Debes imaginar ejércitos, astucia y artesanía y cómo surgió del mismísimo Zeus y cómo surgió del mismísimo Zeus y cómo surgió del mismísimo Zeus. ¿Ok? So, es bien importante eso. Eh, no no hay una intervención divina fémina dentro de lo que es el parto divino, whatever, ¿verdad? So, es bien importante esa referencia de Filóstrato aquí, que no se les olvide, y cómo surgió del mismo Zeus, o del mismísimo Zeus. Aquí tenemos otra vasija, donde vemos a Atenea eh, saliendo de la cabeza de Zeus, completamente armada. Y aquí están presenciando el nacimiento de ella, ¿verdad? Esto es un jarrón del 470 antes de la era común. Este, y está en la Biblioteca Nacional de Francia en París. ¿Ok? So, el nacimiento de Dionisio, hablamos de Atenea, ¿verdad? Esta foto que ven aquí, ¿verdad? Es la muerte de Semele, de Rubens, pintado antes del 1640. Y para hacerles un cuento corto, en uno de los relatos más populares sobre Semele, pues se puso celoso y le pidió básicamente engañó a Semele y Semele le pidió a Zeus que ¿verdad? Se revelara su verdadera forma. Y obviamente ella no aguantó la presencia de un dios y murió. Y por eso fue que Dionisio, pues, él tuvo que sacar básicamente a Dionisio de ella y ponerlo en su muslo. Y eventualmente Dionisio, pues, o nace de Zeus, pero nace de su muslo. Curioso, mantengan esto en mente, el muslo es otra palabra ¿verdad? Es un eufemismo para decir pene. Hay personas que dicen que en vez de que, ¿verdad? Nazca del muslo, realmente la están haciendo del pene de Zeus. No estoy seguro, eh, cuántos historiadores o lingüistas apoyan esto, pero puede ocurrir como en el caso del Nuevo Testamento, cuando en- dicen que Jesús básicamente murió, o sea, fue colgado en un madero o en un árbol. Hay gente que dice que es un eufemismo para cruz. So, Séneca, Hércules Furens 455, ¿verdad? Tragedia romana. Dice, no sabes los graves males que soportó en su infancia, arrancado por un rayo del vientre de su madre, un niño, Dionisio. En tiempos posteriores se encontraba junto a su padre, el tronador Zeus, ¿verdad? Entonces, Dionisio nació, como dije, ¿verdad? Del muslo de Zeus después de que su propia madre Semele fuera consumida por los rayos del dios. Entonces fue confiado al cuidado de ciertas ninfas en el monte Nisa. La identidad de estas nodrizas
y la localización de la montaña varían según diversos relatos. La versión más común identifica a Nisa con el monte Citerón en Boecia, ubicado entre Tebas y el Eleusis. Eleusis, ahí está. Se cuenta que allí Dionisio fue amamantado por tres tías, Ino, Agave y Autónoe, quienes abandonaron a sus propios esposos e hijos para cuidar al dios en las agredes montañas. A veces se les denomina las ninfae niciades, ninfas de Nisa, quienes más tarde llegaron a ser consideradas como un grupo separado de nodrizas. Su mentor en la montaña fue el anciano sátiro Sileno, también llamado Niso, como el dios de la montaña. Los eubeos también tenían su propia tradición, según el cual Dionisio fue criado en las montañas de su isla. Según estos relatos, su nodriza era Macris y su mentor, su tío, el semidios Aristeo, quien pudo haber sido identificado con Sileno. Los naxianos afirmaban que Dionisio fue criado en su isla por los Híades, quienes luego fueron ubicados entre las estrellas como una constelación celestial, Cataterismo, así se le llama, ¿verdad? De forma similar, los Icarios cercanos aseguran que fue criado en su propio promontorio de Dracanon. Los espartanos también tenían su propio relato en el que Dionisio y su madre muerta aparecían en sus costas dentro de un cofre y eran criados en su país. Sin embargo, el lugar más popular continuó siendo el Monte Nisa, que escritores posteriores lo ubicaron en el este, mucho más allá de las fronteras de Grecia, en Fenicia, Egipto, Arabia o la India. Algunos decían que Dionisio también fue amamantado por Reas y Bebes en una montaña en Frigia. Esta versión probablemente se derivó de historias relacionadas con el dios frigio Sabasio. Otros escritores griegos adaptaron esta tradición afirmando que Dionisio llegó a Rea cuando aún era un niño y que ella le enseñó los ritos místicos. Entonces ahora voy a compartir fragmentos del nacimiento de Dionisio, porque siempre preguntan, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia? Tenemos a Eurípides, las vacantes de Eurípides, este, entiendo que, no sé si este es el capítulo 90 o verso 90, capítulo 90. Sí, exacto. En la compulsión de los dolores de parto, el trueno de Zeus la azotó y su madre Dionisio, ¿verdad? Eh, o sea, Semele, perdóname, fue expulsada de su vientre dejando la vida por el impacto de un rayo. Inmediatamente, Zeus eh, Crónides lo recibió en una cámara apta para el parto y tras cubrirlo con su muslo, lo encerró con broches de oro oculto de Hera y le dio a luz. Cuando las moiras parcas lo perfeccionaron al dios con cuernos de toro, Teos Tauroqueros, y lo coronó con coronas de serpientes, dragones, por lo que las meniades cubren sus presas salvajes con sus cabellos. ¿Ok? Aquí la referencia exacta, o la referencia clave, perdóname, es y tras cubrirlo con su muslo. O sea, murió y lo puso en el muslo. Eurípides, las vacantes o sea, las vacantes de Eurípides, 245. Dionisio es un dios, una vez cosido en el muslo de Zeus, Dionisio, su madre, quemada por la llama de un rayo. Tenemos otra referencia de Eurípides en las vacantes 285. Él, Dionisio, fue cocido en el muslo de Zeus cuando Zeus lo arrebató de la llama y condujo al niño como un dios al Olimpo. Hera quiso derrotarlo,
desterrarlo del cielo, pero Zeus, como Dios, tuvo una estratagema, perdóname. Tras romper una parte del aire a Iteros que rodea la tierra, le dio es decir, un bebé fantasma, a Hera como garantía de proteger el verdadero Dionisio de su hostilidad. Pero con el tiempo, los mortales dicen que fue alimentado en el muslo de Zeus, cambiando la palabra de Homeros rehén a meros muslos, porque siendo un dios había servido como rehén de la diosa Hera y así componer la historia. En las vacantes de Eurípides, 520, dice, hija de Aggeloios, venerable Dirke, manantial del monte Citerón. Feliz Virgen, recibiste en tus arroyos al hijo de Zeus, Dionisio. Cuando Zeus, su padre, lo arrebató del fuego inmortal y lo guardó en su muslo, gritando, ve de Tirambo, entra en mi vientre masculino, te haré ilustre, vago, en Tebas, para que te llamen por este nombre. ¿Ok? Ese es Eurípides. Tenemos a Nono, ¿verdad? Dionisíacas 9.28, que fue una epopeya griega del siglo V después de la era común. Hermes lo entregó al recién nacido Dionisio, recién nacido del muslo de Zeus, a las hijas Lámides de Lamos, río ninfas, hijo de Zeus, el plantador de viñas. Cuando ellas recibieron a Baco en sus brazos y cada una de ellas derramó el jugo lechoso de su pecho sin presionarlo en la boca. So, está bastante curiosa la referencia de Nono Dionisíaca. Volvemos a lo mismo. Todas estas referencias, si lo ves los marcados en negro, hacen alusión a que fue nacido del muslo de Zeus. O sea, eh, salió de Zeus. Punto. Sin la necesidad de una mujer. Pseudo Apolodoro, Biblioteca 3.2629, mitógrafo griego. Tuvieron hijas a Autónoe, Ino, Semele y Agabe. Zeus se enamoró de Semele y se acostó con ella, prometiéndole todo lo que quisiera y ocultándoselo a Hera. Pero Semele fue engañada por Hera para que le pidiera a Zeus que fuera a verla como él la visitó durante su cortejo. Así que Zeus, incapaz de negarse, llegó a su cámara nupcial en un carro entre relámpagos y truenos y le lanzó un rayo. Semele murió de miedo y Zeus arrancó del fuego a su bebé abortado de 6 meses que coció en su muslo. Tras la muerte de Semele, las hijas restantes de Cadmus difundieron la historia de que se había acostado con un mortal, acusando a Zeus y por ello había sido asesinado por un rayo. En ese momento, en el momento oportuno, Zeus soltó los puntos, los puños. Zeus soltó los puntos y dio a luz a Dionisio, a quien confió a Hermes. Ovidio, Metamorfosis 3.304, que es una epopeya romana. La joven Semele, sin saberlo, pidió a Júpiter, Zeus, un favor sin nombre. Y ella, condenada por la generosidad de su amante, respondió, date a ti mismo con la misma gracia con la que tu Saturnia era, te estrecha contra su pecho en un abrazo de amor. En la medida en que Zeus pudo contener su poder, no quiso usar el fuego con el que derribó a Tifón, el de 100 manos. Eso fue demasiado feroz. Hay otro rayo, uno más ligero, en el que los cíclopes forjaron una llama menos salvaje y una ira menor, llamada por los dioses su segunda arma. Con esto en la mano, fue a ver a Semele en el palacio de Cadmo. Entonces su cuerpo mortal no pudo.
no pudo, soportó el tumulto de los cielos. Ese don de amor la consumió. De su vientre su bebé, aún inmaduro, fue arrebatado y cocido. ¿Quién podría creerlo? Al muslo de su padre, completamente así el tiempo de su madre, completando así el tiempo de su madre. Y no, la hermana de su madre, amamantó al niño en secreto desde la cuna, y luego las ninfas Niseides quedaron a su cuidado, lo mantuvieron oculto en su cueva y lo alimentaron con leche. En la tierra, como el destino lo dispuso, esto sucedió y Baco, Dionisio, bebé nacido dos veces, fue acunado y salió. ¿Eh? Estoy leyendo todas estas referencias porque, pues, eh, sea para que se asocien con ella y que vean que existe. Esto nadie se lo está inventando. Estas referencias existen desde la antigüedad, ¿verdad? Estas tradiciones sobre Dionisio y si nació dos veces, si su madre fue Semele o si su madre fue Perséfone, porque él tiene otras historias con Perséfone. Entiendo que es Perséfone, que es la rescata del inframundo y le cambia su nombre, pues ella tiene otro nombre, ¿verdad? Este, el nacimiento de Dionisio, ¿verdad? Esto es una crátera de figuras rojas, eh, proto, protoapulia, finales del siglo V, y es de cerámica, ¿verdad? Aquí vemos que la reconstruyeron y vemos cómo Dionisio básicamente brota del muslo de Zeus, ¿verdad? Entonces, Plinio, el joven, Historia Natural 6.78, que es una enciclopedia romana, dice: la mayoría de la gente atribuye a la India la ciudad de Nisa y el monte Merus, que está consagrado al padre Liber, Dionisio, siendo este lugar del que se originó el mito del nacimiento de Dionisio del muslo de Júpiter, que es Zeus. O sea, aquí te estoy enseñando que Plinio el joven, Ovidio, Nono, Pseudo-Apolodoro, Eurípides, este, ya se acabó. Todas estas personas mencionan consistentemente, ¿verdad? Esta tradición de Dionisio naciendo desde el cuerpo de Zeus y la necesidad de una intervención femenina. Entonces, en la figura 8 lo que vemos es un relieve que representa el nacimiento de Dionisio del muslo de Zeus, como lo podemos ver aquí. No solamente tenemos evidencia textual, tenemos evidencia arqueológica de esta tradición. Mira estos otros, ¿verdad? Créditoateo.com, Zeus, nacimiento de Dionisio y Hermes, ¿verdad? Básicamente en el río Bichuela esto es una vasija y pues vemos que la vasija, espérate por aquí, ahí está Dionisio por ahí y este es Hermes. La- Entonces, una de las metáforas más llamativas en los relatos míticos de nacimientos divinos es el uso del muslo como sitio de gestación masculina, particularmente en el mito griego de Dionisio. Esta narración, aunque visualmente desconcertante, encarna una idea de gestación fuera de lo femenino y algunas variantes más audaces. Dionisio incluso emerge del falo de Zeus, reforzando la noción autosuficiente procreadora de lo divino. Obviamente, si usted le da por aquí, usted puede ver en lo que esto, ¿verdad? Carga, seguimos.
Este motivo encuentra un paralelo interesante, aunque teológicamente distinto, en la mitología egipcia, específicamente en el libro de la Tierra del Nuevo Reino. En ciertas representaciones, el dios Uru emerge desde el interior del cuerpo de su padre Osiris, identificado visualmente como un cadáver reclinado. Como ha señalado Joshua Robertson, el texto que acompaña la siguiente imagen indica sin ambigüedades el Vegedita Urus emerge del cadáver de su padre, lo cual simboliza un proceso de regeneración y continuidad divina a través del cuerpo del dios muerto. Aunque las cosmovisiones egipcias y griegas difieren en sus fundamentos teológicos, ambos relatos coinciden en una temática esencial: el nacimiento de un dios a partir del cuerpo de otro dios, lo cual transgrede los límites humanos de la procreación y expresa una lógica mitológica donde la vida divina puede renovarse. Este tipo de relatos subraya el carácter cíclico y autosustentado de la divinidad, reforzando su rol como fuente de orden, fertilidad o renovación cósmica. Y sí, perdóname, la figura 10, ¿verdad? Vemos a Isi y a Neftis con un cadáver o con el cadáver de Osiris, y Horus ha superado a Osiris, ¿verdad? La concepción poshuma de Horus se encuentra en el libro de la Tierra, ¿verdad? Y podemos ver cómo Osiris está siendo tiene forma de, ¿verdad? Ovalada, está pintado de negro, usualmente su color es el verde, pero también es pintado de negro, simbolizando la fertilidad del río Nilo. So, una referencia bien interesante sobre esto de Joshua Robertson dice: una deidad, para que vean la foto mientras leo eso, una deidad con cabeza de halcón y un pequeño disco atrás de la cabeza emerge del centro del cuerpo del dios. Respecto a la figura, el texto dice sin ambigüedades: el Vegedita, es decir, Urus, emerge del cadáver de su padre. Joshua Robertson, El libro de la Tierra, un estudio de los sistemas del símbolo del Antiguo Egipto y la evolución de los modelos cosmográficos del Nuevo Reino. Tesis doctoral de la Universidad de Pensilvania, 2007, página 149. Ok, finalmente, el Vegedita, es decir, Horus, emerge del cadáver de su padre. Es coherente con un tema recurrente en la cosmología egipcia, donde Horus nace o emerge del cuerpo muerto de Osiris. Esta escena se interpreta como una alegoría del renacimiento solar. El sol, en forma de Horus, renace cada noche del cuerpo de Osiris, quien representa la Tierra, el inframundo y el ciclo de la regeneración. El proceso también representa la transición del sol nocturno, el sol muerto, hacia el renacimiento al amanecer. La identificación que hace Robertson es acertada dentro de la simbología y la teología egipcia. La iconografía muestra claramente el motivo del renacimiento de Horus desde el cuerpo de Osiris, y está en línea con interpretaciones establecidas del libro de la Tierra. No solo tiene razón en términos de traducción, sino que su interpretación concuerda con el simbolismo egipcio tradicional y el ciclo solar y la resurrección. ¿Ok? Esta es la bibliografía para los que les interese, ¿verdad? Eh, Leerlo, siempre lo voy a compartir. Vamos a darle aquí rapidito a ver qué sale aquí. Ahí está, sí. Vemos, toda otra vacía tiene nombre, vemos a Zeus, eh, nacer de Dionisio, ¿verdad? Del muslo de Zeus. No sé por qué no me deja.
Ok, mírala ahí. Perfecto. Sale, se ve medio adulto. Eh, anyway, usted, cada vez que se meta a mi blog, lea las bibliografías, las referencias que yo cito por ahí, son buenas lecturas, ¿ok? No se va a arrepentir. So, eventualmente quizás pudiera hacer otro video dando más ejemplos sobre esta temática. Realmente eh, también puede funcionar como un método de introducción, ¿verdad? Al tema de Horus que eventualmente quiero presentarles y trabajar. Es una propuesta académica seria sobre cómo el nacimiento de Horus eventualmente fue interpretado de una manera no sexual. No creo que el nacimiento de Horus haya sido interpretado de una manera lineal por toda la eternidad o toda la vida o por milenio. Pienso todo lo contrario. Este, so, la idea, ¿verdad? De que un Dios puede darle vida a otro Dios, ¿verdad? Porque nace desde este mismo Dios poder hacerlo. Lo vemos desde Egipto con Osiris, ¿verdad? Vemos que hay varias historias, no solo con Zeus, sino Atenea, cuando tiene a Hefesto. Y entiendo que hay otras historias también así de nacimientos milagrosos, como el de Danae, pero no es lo que ¿cómo es? No es lo que estamos probando específicamente aquí, ¿verdad? Pudiéramos poner un montón de ejemplos, pero quizás Atenea y Dionisio fueron ejemplos bastante straightforward, así que si espero en algún momento motivarme y seguir añadiendo más a la lista. So, básicamente eso sería todo del video de hoy. Va a ser un poquito más largo del usual, pero a veces hay que hablar y dar información, así que a sentarse con una libretita y escribir. Y apuntar que este canal es para estudiar y para investigar y nutrirse de información. Nada, espero que les deseo mucha salud, mucho éxito, muchas buenas experiencias. Eh, Hasta aquí básicamente el video de hoy. No tengo más nada que decir. Hasta la próxima. Cuídense.